Sean bienvenidos una vez más a QA Technologies CR. El día de hoy vamos a continuar con una nueva clase del curso de API Testing. Vamos a empezar a ver qué son las variables Postman y los distintos tipos de variables y alcances de estos tipos de variables y cómo las podemos utilizar, cómo empezar a utilizar estas variables, y en próximas clases ya iremos profundizando más en el uso de estas variables. Sin más, vámonos con nuestro curso de API Testing. En Postman tenemos distintos tipos de variables, o para ser más preciso, tenemos variables con distintos alcances. Tenemos variables locales, variables de datos, variables de ambiente, variables de colección, variables globales. ¿Qué son todos estos tipos de variables? Son variables que podemos crear con datos que podemos utilizar en nuestros requests, pero que tienen distintos tipos de alcance. El alcance de estas variables se mide o está establecido de adentro hacia afuera al momento de que hacemos nuestro llamado de la API. ¿Qué significa esto? Que si en nuestro nivel local tenemos, por ejemplo, una variable ID, y en el nivel de variable de colección tenemos una variable también con el nombre ID, cuando hagamos nuestro request, Postman va a tomar la variable que en el alcance le quede más cercano. En este ejemplo, tomaría la variable local, la variable ID que tiene local, no la de la colección. ¿Por qué? Porque le quedaría más lejano tener que ir hasta la variable de la colección que tomarla de la variable local. Y como lo que estamos haciendo son pruebas para medir la carga y en cierta medida el rendimiento de las APIs, entonces Postman, para no tener que alargar más el tiempo de el llamado a la API, toma la variable que tiene más cerca al momento del llamado. Por eso, en el ejemplo que decíamos, tenemos dos variables llamadas ID con el mismo nombre escrito de la misma manera. Una en las variables locales, o sea, dentro de la propia request, y otra en el nivel de la collection. A la hora de llamar nuestra API, va a llamar Postman a la API local, porque es la que le queda más cerca, y va a usar el valor de esa variable local, no el valor de la variable de la colección. Lo mismo si tenemos una variable global, una variable de ambiente, una variable de datos. Que una variable de datos ya la vamos a ver después más a profundidad en próximas clases. Una variable de datos es una variable que tomamos de un archivo es externo, un archivo CSV. Entonces, si tuviéramos un archivo con una variable ID y en el propio request tenemos una variable ID,
¿Cuál va a tomar al momento del llamado? La variable local. ¿Por qué? Porque es la que tiene más cercana para ir a obtener el valor. Ahora, vamos a ver un poco más a detalle la explicación, qué son cada una de estas variables. En el sitio de documentación de Postman, vamos a dejarles por aquí abajo también el link de la documentación de Postman, tenemos un apartado específico para lo que son los tipos de variables. Y acá tenemos los tipos de variables que vimos antes. Tenemos las variables globales, que son, como veíamos en la imagen anterior, variables que pueden ser accedidas desde todas partes del espacio de trabajo. Es el último nivel de variables, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos variables de colección que están disponibles para todas las requests o solicitudes de una colección y son independientes de los entornos, de los ambientes. Nos dice que las variables de colección no cambian según el entorno seleccionado. Es decir, y eso lo vamos a ver también en próximas clases, cómo trabajar con los entornos. Es decir, nosotros podemos tener 3 entornos de trabajo, llámese desarrollo, QA y UAT. Y en esos entornos podemos tener nuestras variables para cada uno. Pero esas variables que tenemos ahí son independientes de las variables que tengamos en nuestra collection. Luego tenemos las variables de entorno, que son variables que nos permiten delimitar el trabajo en los diferentes entornos. Es decir, tener variables para un entorno de APIs de desarrollo, otras variables para un entorno de APIs de QA y otras variables para un entorno de APIs de UAT o inclusive de producción. Luego tenemos variables de datos que como veíamos antes son variables que provienen de archivos CSV o JSONs externos para definir los conjuntos de datos que se van a utilizar en las requests. Estas variables se pueden utilizar también en las corridas o llamados que hagamos desde Newman, que es una de las librerías que vamos a estar viendo en posteriores videos, o desde el Collection Runner. Y las variables locales, que son variables temporales a las que se accede en los scripts de la solicitud. Son el nivel más cercano, como veíamos también hace unos minutos en la imagen anterior. Estos valores locales se limitan a una única solicitud o ejecución y dejan de estar disponibles cuando se completa la ejecución. Es decir, nosotros podemos tener una variable local en nuestra request, se ejecuta la request con el dato que le especificamos y ya ese valor deja de existir para esa solicitud que estamos haciendo. Se volvería a crear cuando volvamos a hacer otra solicitud con esa misma variable. Distinto a las variables de los otros niveles, las de datos, las de ambiente, las de colección o las globales. ¿Por qué? Porque las variables van a seguir estando ahí en cada uno de esos alcances. Y acá nos hace también la aclaración
de que si declaramos una variable con el mismo nombre en dos ámbitos diferentes, como veíamos antes, ID en local, ID en collection, ID en ambiente, se utilizará el valor almacenado en la variable con el ámbito más estrecho, el más cercano, al momento de hacer el llamado a la solicitud. En ese caso, en ese ejemplo, utilizaría el ID de la variable local. Aquí nos pone el ejemplo de una variable global que se llame username y una variable local denominada username. En ese caso, utilizará el valor de la local también, porque es el más cercano. Ahora bien, ¿cómo se lleva esto desde las variables a Postman, a una request? Vamos a irnos a nuestro Postman y vamos a ver primero la consulta de mascota que vimos en uno de los vídeos anteriores. En uno de los vídeos anteriores hicimos una consulta a una mascota del sitio de APIs de práctica Pextor Swagger, en donde pasándole un ID podemos consultar una mascota. Y le pasábamos el ID por medio de el link. Nosotros podemos crear, y esto es algo que vamos a profundizar también en próximas clases, pero en la cejilla script, en la cejilla prerequest script, podemos crear una variable local. pm.variable, el nombre de la variable y el valor de la variable. Y acá entre llaves podemos seleccionar la variable que queramos utilizar. En este caso vamos a utilizar la variable ID, que nos dice que ya existe una variable ID en la colección. Si nos vamos a la colección en variables, vamos a ver que ahí está una variable ID. Pero nosotros estamos creando una variable ID también a nivel local en la propia request. Se la indicamos acá. Y si nos vamos a todas las variables, vamos a ver qué nos dice dónde está esa variable. Está en el nivel de colección. Podríamos crearla también en las variables globales, en las de ambiente. No nos sale porque nosotros en este momento no tenemos seleccionado un ambiente. Vamos a ejecutar nuestra variable. Vamos a ejecutar nuestra request con la variable ID. Acá nos está dando un error por el script que colocamos en prerequest script, y es que la función acá nos faltó 0 para asignarle ese valor a la variable. Volvemos a hacer el llamado y ahora podemos ver que cuando nos devuelve la respuesta, cuál valor fue el que tomó de las variables. No tomó el valor de la colección, que era 25. Tomó el valor que le indicamos a nivel local. ¿Por qué? Porque como vimos en la explicación,
toma el valor de la variable que tiene más cercana a la ejecución de la request. En este caso era el valor digamos, largo que tenemos por acá. Si quitamos la variable y volvemos a hacer el llamado, ahora sí vemos que está tomando la variable de la colección. ¿Por qué? Porque ahora no hay ninguna variable a nivel local que se llama ID. Por ende, la variable más cercana a la request que se llama ID va a ser la variable de la colección. Si se la volvemos a colocar, como vimos en el primero, va a volver a tomar la variable ID local. Si le cambiamos el nombre a ID2, por ejemplo, ¿cuál va a tomar? La de la colección. ¿Por qué? Porque acá estamos invocando a la variable ID, no ID2. Si le cambiamos a ID2, entonces va a tomar esa variable. En este caso, si le volvemos a poner el nombre a la variable local de ID, pero no se lo colocamos o no lo cambiamos en la URI y hacemos el llamado, lo que nos va a decir es que hay un error, nos da un 404, que es no encontrado. Y nos dice que hay un error con respecto a esta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no existe una variable que se llame ID2. Si se lo quitamos, entonces ya nos sale bien la variable, nos dice que es una variable de colección, pero nosotros también la tenemos como variable local, y si volvemos a ejecutar, toma el valor más cercano, el valor de la variable local. ¿Qué son los ambientes? Si nos vamos a la cejilla de environment, aquí es donde podemos crear nuestras variables globales, que son el máximo nivel de variables. Variables que podemos utilizar desde cualquier nivel de las requests. Y podemos crear también los ambientes. Por ejemplo, queremos crear un ambiente que se llame dev. Podemos crear una variable de ID que tenga un valor inicial y que tenga un valor actual. Eso es para indicar más o menos el tipo de valor que vamos a utilizar. Normalmente la columna que vamos a usar es la de current value, valor actual. La de initial value lo podemos indicar, pero a la hora del llamado, el valor que tomará será el current value. Podemos indicar aquí 25 y 25. Si lo colocamos en initial value, como vimos, se coloca el mismo valor en current value. Si lo cambiamos en current value, no se cambia el initial value. Si marcamos el check, es como que si esa variable no existiera. Si lo marcamos, entonces ya esa variable existe. Salvamos nuestro entorno, nos devolvemos
a la request. Y si nos paramos, podemos ver que aquí nos va a decir, o podemos ver dónde se encuentra esa variable. En este caso, no nos sale la de ambiente porque no tenemos seleccionado nuestro bien. Si lo seleccionamos, ahora sí, tenemos una variable ID en el ambiente y una variable ID en la colección. Y en este momento nos está diciendo que la variable que está utilizando, porque no está tomando en cuenta la variable local, es la variable de ambiente. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a la imagen que teníamos antes, la variable de ambiente está antes de la variable de colección. Entonces, como en este momento Postman no sabe que existe una variable local, porque la variable local solo existe durante la ejecución, Postman en este momento no sabe que existe la variable local. Entonces, la variable de mayor cercanía en este momento es la variable de ambiente, con el valor 35, con el valor 35 en el ambiente. Ahora tenemos jugando tres variables: la variable de la colección, la variable del ambiente y tenemos una variable local que en este momento para Postman no existe. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la mandemos a llamar? Si queremos ver la variable que se imprime, podemos en el post response imprimir en la consola la variable. Si volvemos a ejecutar, ahora sí, nos hizo la consulta por ese valor largo. Eso es porque recordemos que estamos utilizando un sitio de APIs de práctica. Entonces, a veces pueden suceder eh, fallos con los datos, porque estamos utilizando un sitio de APIs de práctica con bases de datos que pueden estar cambiando continuamente. Si nos vamos a la consola, vamos a limpiar la consola porque teníamos ahí muchos valores. Aquí vemos el response. Acá como vemos en la consola, nos imprime la información de el request, el response, y en este caso nos está diciendo que hay un error en el script que escribimos para imprimir en la consola. Eso es porque estamos escribiendo mal nuestro script. Get y entre comillas el nombre de la variable. Si volvemos a ejecutar nuestra request, ahora sí nos da la información, responde el body, que es lo que tenemos acá, y el valor de la variable que utilizó para este request. Y como vemos, está utilizando el valor local. Por más que teníamos una variable en un ambiente y una variable en una collection. ¿Por qué? Porque la variable más cercana, que se llama ID, es la local. Si quitamos nuestra variable local, volvemos a limpiar nuestra consola y hacemos nuevamente el llamado, vemos igual, tenemos nuestro resultado de la solicitud y vemos que ahora está usando 35
que es el valor de la variable en nuestro ambiente, 35. ¿Por qué? Porque esta vez la variable más cercana es la variable del ambiente, no de la colección. Si nos vamos a nuestro ambiente y le quitamos el check que le teníamos puesto y volvemos a hacer nuestro llamado, ahí sigue estando nuestra variable, porque aunque le quitamos el check no lo salvamos. Ahora volvemos a hacer nuestro llamado y ahora, como ya la variable está con ese check desmarcado, entonces es como que si esa variable no existiera. Entonces ahora toma la variable de la colección, que si la vemos acá, la variable de la colección tiene el valor 25. Y acá también vemos que ahora se cambió a variable usada, la de la colección, y dice que no tiene una variable de ambiente definida, que si la queremos la podemos agregar. ¿Por qué? Porque deshabilitamos esa variable. Vamos a volverla a activar. Salvamos y ahora ya cambió. Ahora la variable que está usando es la del ambiente. Si volvemos a hacer nuestro llamado, acá lo tenemos. Vamos a volver a colocar acá nuestra variable local y volvemos a hacer el llamado. Ahora como el valor de la local, porque es, una vez más, la variable más cercana al momento de hacer la ejecución de la request. Y hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy, en la que estuvimos explorando cómo hacer uso de las variables, de las distintas variables que tenemos, sus alcances y cómo podemos, por decirlo así, jugar con las distintas variables según lo que ocupemos o queramos o necesitemos hacer dentro de nuestras pruebas. Podemos utilizar variables locales, variables de datos, que en la clase de hoy no trabajamos con variables de datos, pero en próximas clases vamos a estarlo haciendo, con variables de ambiente, de colección y variables globales. Y pudimos entender cómo las variables entran a trabajar según el grado de cercanía o estrechez que tengan al momento de hacer la solicitud, empezando de adentro de lo local hacia afuera. Si te ha gustado la clase del día de hoy, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te está pareciendo el curso de API Testing, tu experiencia probando APIs, qué tanta experiencia tienes, si has trabajado o no con APIs, y regalarnos también un like, que eso nos ayuda muchísimo. Comparte también este video con quienes también estén interesados en aprender a hacer API testing. Y síguenos también en nuestras redes sociales, que estarán apareciendo por aquí abajo.